¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso aquí para otra reacción más de Dimash Kudaibergen. Feliz lunes, feliz inicio de semana para todos. Y vamos a reaccionar en esta ocasión a un video que me pasaron en los comentarios. Muchísimas gracias por este enlace. Es de un canal que se llama Dimash Uruguay FC. Yo imagino que ya la mayoría de ustedes lo conocen. Si no, pues vayan, compartan, suscríbanse. Es un muy buen canal especializado en todas las cosas que conllevan con nuestro príncipe kazajo. Y la verdad es muy bueno. La verdad, vayan, suscríbanse y denle likes a sus videos. Y vamos a reaccionar en esta ocasión un video que me pasaron que se llama La tristeza de Kaldaibec. Tiene subtítulos en español. Y bueno, no sé de qué se trate. Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro ahora sí vámonos a reaccionar a La tristeza de Kaldaibec de Dimash Kudaibergen. Y vamos a ver con qué nos sorprenden. Durante 45 años de colonización soviética, ocurrieron 11 explosiones nucleares en el distrito de Baiganin, región de Aktobe. En 1987, se llevó a cabo una devastadora prueba nuclear a solo 18 kilómetros del pequeño pueblo de Kaldaibec, distrito rural de Sarkamis en Baiganin. Fue la última bomba atómica probada en esta región. Desde 1949, hubo alrededor de 500 explosiones nucleares en el territorio de la RSS de Kazajistán, específicamente en la región de Semipalatinsk. El 19 de octubre de 1989, Semipalatinsk detonó su última arma nuclear, 4 décadas después de probar la primera, y haber realizado casi una cuarta parte de todas las pruebas nucleares en el mundo. A lo largo de esas 4 décadas, las bombas detonadas en Semipalatinsk liberaron energía 2500 veces mayor que la bomba arrojada en Hiroshima en 1945. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Cómo que andan ahí arrojando bombas nucleares y atómicas nada más para hacer sus pruebas? Tan locos. Que las arrojen en su casa a ver si es cierto. Más de 500.000 de personas han sido afectadas por la radiación en ese país. Sí. Cientos de miles de personas y animales perdieron su salud e incluso sus vidas. El sitio de pruebas nucleares de Semipalatinsk fue cerrado por el decreto del presidente de la República de Kazajistán Nursultan Nazarbayev con fecha del 29 de agosto de 1991. Poco después, el sitio de pruebas de Kaldaibec también fue cerrado. Dimash cantó esta canción durante el 25 aniversario de la tragedia de Kaldaibec en 2012. O sea que vamos a escuchar una interpretación de un Dimash bastante joven, del 2012. Interesante, ¿eh? También interesante que nos hayan puesto esta reseña del contexto de la canción, por qué sucedió, por qué pasa, a qué se debe y a qué acontece. Y así creo que le vamos a agarrar más sentido a la letra, ¿no? ¿Ves? Muchísimas gracias al canal de Dimash Uruguay FC por esta traducción y por hacer nuestra vida más sencilla y poder comprender todo lo que conlleva el contexto que rodea este tema. La tristeza de Kaldaibec. ¿Cómo van a estar tristes si tienen radiación? ¿Les aventaron bombas? Babalarım жайлаған құтты мекен, жеңу сені жер асыл туған өлкем. Атым жарып тәніңді жараладың, мұнан асқан зұлымдық бар ма екен? Қасиетті жеріңе да жол жетті, жарылыстан ел кешті қасіретті, қаншама жан дерті боп зілзаладан, беріле бастан кешті қияметті. Кешегі өткен кеңестің заманында. Fíjense que algo que he notado es que, como ya lo he comentado en otros videos de Dimash, donde es muy joven, Dimash solía cantar mucho como su papá, muy nasal. Y creo que en realidad en general los artistas, tan solo que yo he escuchado kazajos masculinos, hombres, tienen esa técnica, cantan muy nasalmente. Yo imagino que ha de ser por costumbre, por tradición o por técnica que los hombres de esa zona canten así, tan nasalmente. Digo, no es que esté mal, ¿no? Sino que simplemente como que no estamos acostumbrados y sí se escucha mucho la nasalidad. En esta canción me llama mucho la atención porque es un Dimash joven
se le escucha un poquito nasal, pero no tan recargado. Se le escucha más libre. No sé, también ha estado como que haciendo un poco de impostación vocal sin llegar a un registro de bel canto. Pero se le escucha bastante libre, se le escucha muy bonita, muy abierta, muy clara. No se le escucha tanta nasalidad. Se le escuchó más cuando empezó la canción. Se le escuchaba que recargaba más su pronunciación en la nariz. Pues bueno, nada más era por comentarles algo. Қалдай бегім тапталдың табанында тіршіліксіз бүгінде далақ жатыр иесіз ай мен күннің аманында білмесең қанша тау өшті сені тастап өдере елің күшті содан бері қанша жыл адам заттан туған ұрпақ мүгедек күйін кешті. Fíjense que algo que cabe recalcar también bastante es, se me hace curioso y hasta cierto punto interesante, porque la canción es del 2012, bueno, la interpretación de Dimash es del 2012, y los arreglos musicales tienden a ser como que muy balada de los 80s, por el tipo de beat que tiene la batería, por el ritmo que está llevando el órgano, el teclado que están utilizando. Se me hace muy interesante porque conserva esa riqueza de los años 80. Se escucha muy, como les digo, como muy balada de los 80s, porque ni siquiera de los 90s era más sintetizador. Este es completamente, por lo que se escucha, es un teclado, y se oye muy 80s. El beat de la batería, el teclado, el ritmo, se oye muy balada de los 80s, y es una interpretación que Dimash está haciendo en el 2012. O sea, le está dando a esa canción con ese toque añejo una frescura con su voz actual. La verdad, muy bien. Sí, sí, tiene un beat muy 80s. Аталарым мирас қып мұра еткен киелі мекен едің ол қыз өскен алдында бабалардың аяқтымыз өмірін жер үшін қиып кеткен қарба молдың жер алып дүлей күшке қалды бектер семелер дертің іште жаңарып дала қайта ел аяғар саланың зардабынан келешекте саланың зардабынан келешекте. Termina con un falsete muy suave. Bueno, ahí termina la canción de La tristeza de Kaldaibeq. Aparte de las imágenes que nos estuvieron pasando durante todo el video, fueron unas imágenes bastante fuertes, unas imágenes muy desgarradoras de pruebas, de bombardeos. Vimos ahí unos animales sufriendo, que les aventaron una bomba y no se pudieron escapar. La verdad, eso se me hace ya más crueldad que otra cosa. Pero bueno, así están las cosas de aquel lado. Bueno, así estaban las cosas de aquel lado. Qué bueno que Dimash siempre lucha por la paz, por la armonía entre los pueblos y por la comunidad y la comunión entre todos nosotros. Es una canción bastante interesante por el contexto que nos plantearon desde un principio. Pudimos agarrar más intención a la letra. Dimash, pues realmente es una canción que es muy sencilla para él, es como cualquier otro día en la oficina. Es una canción que no le exige mucho, se la pasó en su voz de pecho, hizo un falsete, hizo medio impostación, pero siguió en el registro de voz de pecho.
Y la verdad muy sencilla. Lo que le importaba a Dimash no era tanto el espectáculo vocal, sino el transmitir el mensaje, y creo que lo logró bastante bien. Pues bueno, yo creo que hasta aquí llega la reacción a este video. Muchísimas gracias por este enlace. Si siguen teniendo enlaces de canciones así, joyitas especiales de Dimash a las que quieren que reaccionemos y compartamos con toda la comunidad de habitantes del ático y Deers, déjenme su enlace aquí en los comentarios, por favor. Todo este tipo de canciones las descubrimos gracias a todos ustedes. Y pues bueno, si la video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise que cada que subimos nuevo video. Recuerden que estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes, 2 reacciones diarias. Y pues bueno, no me queda nada más que decirles que yo soy el ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.